Bien, quería hacerles una charla para recordarles a aquellos que quizás son los primeros en la familia, quizás tenés mi edad, 36, 37 cumplí, acabo de cumplir, o 35, 32, y pensás que no has logrado nada en la vida a nivel social. Estaba mirando a una psicóloga y aparte un video de una jovencita que decía esto de que muchas veces la sociedad espera que a esta edad uno haya construido familia, muchos hijos, se espera o se asocia a la edad de de los 20 y tanto y 30 y ni que hablar, de que tenés que tener una familia o algo construido. El tema es que lamentablemente esta generación se ha visto marcada por una generación anterior, quizás no del mejor ejemplo, pero quiero felicitarte porque quizás sos la primera persona y no te diste cuenta de esto, en cortar patrones, como cuáles. Las familias que vienen disfuncionales, las familias que han tenido muchísimos hijos y no teniendo el ingreso económico como para sustentar a sus hijos. Decidiste cortar el patrón de la miseria, la pobreza. Decidiste cortar el patrón de no traer hijos porque sí. En estos días estaba hablando igual con mi mamá el hecho de que antes siempre se decía o se esperaba que bueno, las personas tengan muchos hijos y la iglesia también sumaba esto y los patrones y la costumbre, ¿no? De que si no querés tener hijos sos rara, sos extraña. Hoy gracias a Dios hay muchos chicos que han tomado conciencia y no traen hijos porque sí. Eh, y creo que es una decisión sabia que has tomado si tomaste esta decisión de cortar ese patrón, porque lamentablemente a nosotros nos ha tocado, por lo menos hablo por mí, una generación en la que tuvimos que cuidar quizás hermanos, quizás sobrinos, quizás más chiquitos, ¿no? Y pasando muchas carencias. Entonces, claramente otras generaciones, hablo por mi parte, ¿no? Antes no se hablaba mucho de sexualidad, no había prevención mucha, no había. Hoy por hoy sí. Y por eso me llama la atención que todavía se siga llevando a cabo esto de traer hijos, porque sí, y bueno, y los dejan tirados y los abandonan, y lo digo porque lo viví con mi papá, ¿no? Pero qué importante es poder ver, como hablaba con una de las nenas hace mucho tiempo atrás, la importancia de mirar los errores de nuestros adultos para cambiar patrones como eh, carencias, como te digo, malas costumbres. Quizás fuiste criado en un ambiente de violencia, no repetiste el patrón. Quizás fuiste criada en una familia donde tenían muchos nenes y no había para comer. Quizás fuiste criada en un ambiente bastante tóxico y fuiste el primero o la primera en no repetir la historia. Quizás fuiste el primero que no tomás bebidas alcohólicas. Quizás fuiste el primero que estudiaste, terminaste los estudios. En mi caso soy la primera de mis hermanos que terminó primaria y secundaria. Y bueno, y después seguí estudiando un montón de cosas. Eh, pero también hay una cosita fea en eso. Una de las cosas que por ahí he escuchado en broma, en personas que bromean con esto, ahí va la distinta o el distinto. Y déjame decirte que ser la distinta o el distinto, por más que le pese al otro, es marcar la diferencia. Porque sos esa persona que decidió no cometer los mismos errores que nuestros padres. Sos la persona que se sentó a observar todo lo que no estaba tan bueno y que trajo muchas consecuencias por ende, porque creo que la mayoría de nosotros, debido a estos ambientes, crecimos con mucho caos, con mucho trauma, que hoy por hoy nos toca resolverlo para desde un lugar sano construir algo sólido y bueno, y desde la sanidad y desde un lado bonito, ¿no? No como una carga, no como un pesar, sino por una decisión. Y nada, felicitarte porque ser el distinto y ser el primero que corta patrones no es nada fácil, porque por momentos te puede llevar a aislarte, te puede llevar a que te rechacen, te puede llevar a que, no sé, te sientas culpa, porque hay muchas cosas que vos no entendés por qué eh, sos distinto a los demás. En mi caso, cuando yo era chica muchas veces me dijeron que no era de la familia. Había una de mis hermanas, por sobre todas las cosas, que siempre hasta el día de hoy sigo escuchando de que dice que yo no soy de parte de esta familia,
de la familia en la que nací de 7 hermanos porque soy distinta, porque pienso distinto, porque siempre fui por otro lado, siempre fui muy centrada, siempre me tocó, y eso también me afectó porque me tocó cuidar nenes, me tocó madurar a muy temprana edad, entonces fui muy madre desde pequeña. Ahora el tema con eso es que después cuesta, llegas a una cierta edad, paradita técnica para llorar, no porque me dé vergüenza mostrarme en cámara, aunque acá también critican a la gente porque llora. Saben que parte de inteligencia emocional también es dejar salir lo que duele. El llanto viene desde una manera de no poder poner en palabras lo que duele muchas veces. Entonces no es malo, y a veces no es que la gente esté actuando, es que a veces el simple sentimiento de querer llorar surge y hay que dejarlo salir porque no hace bien al cuerpo. Pero bueno, corté porque, bueno, una de las cosas que me tocó trabajar es eso, que me cuesta que me vean como así muy llorando, porque siento que me pongo en un papel de víctima y no me gusta, pero está mal, pero igual corté porque si no, no se va a entender nada de lo que estoy hablando. Para que ustedes sepan que aún la gente que capacita, que estudia o que asesora también tiene una vida, también son sensibles, también se duelen, también pasaron por momentos. La mayoría de las personas, a la otra vuelta escuchaba a una señora, creo que se llamaba Pilar, no me acuerdo, que se estaba mostrando tal cual ella era, muy reconocida psicóloga. La mayoría de los que terminamos estudiando y asesorando y ayudando a gente en temas psicológicos pasamos por cosas fuertes a nivel familiar, entonces después nos toca ponernos a trabajar para esto, superarnos, es una de las partes que le iba a contar, y para cambiar patrones. No habíamos quedado en esto que yo le decía, que cuando a uno le toca cuidar criaturas desde muy pequeña, hijos, hermanos, sobrinos, te hace madurar de una manera muy pronta y no es una edad, por eso no es lindo que las chiquitas se queden embarazadas tan nenas. Y era una de las cosas que a mí me enojaba mucho en las iglesias, que nenas adolescentes estén siendo, o se les avale que se casen y que tengan hijos, porque es una etapa donde uno tiene que estar disfrutando, uno tiene que estar viajando, uno tiene que estar estudiando, no con planes de gente adulta, ¿me explico? Entonces, una de las cosas que te quiero recomendar para vos que quizás no te estás dando cuenta y vos decís, che, mira, porque he visto muchos videos de chicos que tengo tantos años y no he logrado nada en mi vida. Sí, estás logrando cortar patrones, estás logrando no repetir historia, estás logrando sanar heridas de tus antepasados, puede ser tu abuelo, tu bisabuelo. Yo cuando empecé a trabajar toda esta área me di cuenta que había mucho dolor en las mujeres de mi generación, porque todas fueron mujeres que les tocó enfrentar eh, el hecho de tener hijos casi sola, que se lo conoce como maldiciones generacionales, ¿no? Pero en sí, si te pones a pensar, son patrones. Cuando uno estudia inteligencia emocional, y una de las áreas que te hacen es hacerte responsable de por qué siempre estás eligiendo el mismo tipo de persona. Por ejemplo, si estuviste con un hombre que era violento, ¿por qué volviste con otro y con otro y con otro? O por qué siempre los padres abandonaban a los hijos. Hay patrones que uno va repitiendo por generaciones anteriores, que eso, bueno, lo vamos a hablar en otro videito, pero son como patrones que nadie estuvo dispuesto a ir a ese lado oscuro interno para poder sanar y no repetirlo. Cuando a uno, o al distinto, a la distinta, como dicen ahora, y va la distinta o el distinto, se pone a trabajar en sí, en su interior, descubre que quizás eso se repitió por muchas generaciones, por muchas familiares anteriores, y nadie decidió trabajarse para decir, che, a ver, ¿qué está pasando? Porque siempre en nuestra familia la forma de vivir es llenos de alcohólicos, o lleno de gente violenta, o lleno de gente abusiva. ¿Qué está pasando? Tiene que pararse uno a decir, ok, vamos a observar, vamos a mirar esto que está pasando y por qué se repite todo el tiempo. Y desde ahí recién poder construir algo. Una de las cosas que te va a pasar cuando decidas marcar la diferencia en tu familia y no repetir historia,
que vas a sentir el rechazo y vas a ser como esa ovejita negra o la rara de la familia porque no encajás, porque no tomás, como yo te decía, no te drogás, quizás venís de familia así, estudiaste, haces todo lo contrario a lo que la mayoría de tu familia hace. Obviamente vas a ser como un blanco perfecto para, se cree la mejor. Y quizás ellos no se dan cuenta de esto, de que aún Dios mismo te está usando para romper patrones, no solamente en vos, sino quizás en tus sobrinos, mis sonditas, sino en otras generaciones que vienen después de vos, que te están mirando, que te están observando, que están viendo qué decisiones estás tomando vos con respecto a tu vida, qué cosas estás haciendo distinto. Créeme que en algún momento va a haber alguien que va a decir, esta persona es distinta y quiero seguir sus pisadas. Quizás no lo vas a ver ahora ya, pero con los años, cuando crezcan, vas a marcar la diferencia y otros se van a animar a romper la barrera de, por ejemplo, terminar los estudios, de, por ejemplo, ir a una universidad, ser el primero que vayas a la universidad. Cosas así que son tan lindas de lograr, porque después, y no es para hacerte ver, porque es un logro de decir, es como una revancha por todas tus generaciones, es como un logro por todo lo que no logró todos tus antepasados, tus generaciones anteriores. Entonces, importante para esto que aprendas a gestionar la culpa y a nivel emocional a gestionar todo lo que eso va a conllevar, que va a ser rechazo, que va a ser quizás que no te quieran tanto, pero que no te sientas mal, porque por medio tuyo va a venir la transformación a otras generaciones. Fuiste como la línea que se trazó para decir, desde acá en adelante no va a pasar de la misma manera. En mi caso vas a decir, por ejemplo, voy a tener hijos por decisión propia. Voy a tener hijos no porque alguien me esté diciendo que tengo que tener hijos, sino porque es mi decisión tenerlo, y lo estoy haciendo a conciencia, no porque, bueno, vino. Como alguien una vez me dijo que querían que yo tenga hijos, me acuerdo hace un par de años, y me dice una persona adulta, no, me pareció muy poco inteligente. Me decían, Karina, pero vos tenés hijos, que la vida los cría. Y yo pensaba, la vida no cría a nadie, la vida golpea. El que tiene que criar es papá y mamá, con toda sabiduría y con todo entendimiento, y sabiendo poner límites, pero también amor. Entonces no es cosa fácil, yo lo sé, pero la vida no cría a nadie. Los que tienen que criar, amar, cuidar, y sobre todo en este tiempo que hay tanta maldad en todos lados, para proteger a los nenes. Acá en mi ciudad ha pasado tantas cosas terribles en Comodoro con niños, y cada vez que escucho esas noticias me pone muy triste, pero a la vez me pongo a pensar en por qué está pasando todo el tiempo eso, qué está pasando en esas familias que se repiten historias, y no solamente del que es víctima, sino del que produce eso. Obviamente ningún niño es malo, porque sí, algo está pasando en la casa de ese nene o de esa nena, y por eso es así. Entonces el que provoca, o el que hace bullying, el que es violento, el que golpea, me explico, siempre hay una causa-consecuencia y alguien adulto responsable que está haciendo mal las cosas. Entonces, por eso te digo, qué importante poder darte cuenta de esto, de que estás para hacer la diferencia, de que no tengas miedo, de que tenés que tener la suficiente inteligencia para poder soportar y entender que el problema no sos vos, sino que estás rompiendo con muchos patrones, con muchas costumbres, malas costumbres y hábitos, y te va a tocar pagar el precio, pero créeme que va a marcar la diferencia a nivel generacional, y te felicito porque fuiste el primero o la primera que marcó el límite. Fuiste la persona que Dios dijo, vas a ser distinta. Quizás para el entorno la oveja negra, la rara, la distinta, la que se cree mejor, pero para Dios fuiste el antes y el después de tu generación. Así que importante que puedas aprender a gestionar tus emociones. Una de las maneras que yo siempre le doy es que puedan escribir cómo se sienten. Por ejemplo, cuando estás en un entorno bastante tóxico, ¿saben qué me salvó a mí sin querer queriendo de niña? Que me gustaba escribir mucho y cantar y bailar. Entonces se ve que yo gestionaba, cuando yo estudio, ¿no?, de adulta, por medio del arte, por medio de escribir. De hecho tenía como un diario íntimo, hace un par de años encontré, y escribía todo lo que me pasaba, lo que pensaba, lo que me hacían sentir, y sin darme cuenta yo estaba haciendo inteligencia emocional desde niña.
Entonces, si te puedo dar un tip, es empezar a escribir todo lo que sientas, lo que observes, lo que no te gusta, cómo te sentís vos, para gestionar. Y si hay que llorar, déjalo salir. Y si hay que hablar con... Uno de los métodos que te puedo dar que me sirvió siempre es hablar con Dios, con el universo, con quien vos quieras hablar, a quien vos creas. Te va a servir para gestionar y sacar todo eso que quizás adentro está doliendo. Pero créeme, y te felicito porque sos el primero o la primera que estás marcando la diferencia, estás cortando patrones.